Ya me va usted a disculpar, señor Montoro, señor ministro, pero aunque usted nos ha dicho esta mañana de qué cosas teníamos que hablar esta tarde y nos ha indicado que esta tarde debíamos de hablar en el debate si no queríamos poner palos en la rueda a la política del Gobierno, creo que repito textualmente sus palabras, nos ha dicho que para hacer eso, para ser buenos, teníamos que hablar de cuánto vamos a crecer en este ejercicio próximo y nos ha insistido mucho en que lo que hacen los buenos es no poner palos en la rueda, como digo, y hablar de cuánto vamos a crecer. Le pido disculpas porque yo tengo la intención de hablar en nombre de mi grupo de los presupuestos, porque me parece que hemos venido para eso. Es verdad que usted esta mañana no ha hablado nada de los presupuestos y apenas esta tarde tampoco, porque ha dedicado su intervención fundamentalmente a hablar de muchas cosas, a presumir de muchas de ellas. Por ejemplo, ha presumido esta mañana de que somos un referente en Europa. Esta tarde también ha hablado de la fortaleza del Gobierno de España en Europa. Creo que es un mal día hoy para hablar de la fortaleza y la influencia de España en Europa. No daré detalles, pero desde luego defender usted, como ha hecho a la mañana, que somos una referencia en Europa, pues en fin, a mí me resulta, a nuestro grupo le resultaba bastante incomprensible, ¿no? Yo he pensado, bueno, voy a ver si le doy el gusto al ministro y sigo sus recomendaciones y hablo de esas cosas. Y cómo construyo un discurso hablando de cuánto vamos a crecer y de que somos una referencia en Europa. Y claro, se me ocurrían cosas que no me motivaban nada. ¿Somos una referencia porque tenemos 6 millones de parados? ¿Somos una referencia porque nuestra deuda pública está ahora mismo prácticamente, va a estar el año que viene en el 100% del PIB? ¿Somos una referencia porque, según todos los informes, Caritas se ha citado aquí, pero no son los únicos, la pobreza crece en España de una manera absolutamente incontrolable y de una manera absolutamente inasumible? ¿Somos una referencia porque está institucionalizada la corrupción política? ¿Somos una referencia? No, no somos una referencia en todas esas cosas, que es lo que somos, porque estas cosas que acabo de decir son ciertas, no me las negará usted, no creo que seamos un ejemplo para Europa. En fin, también esta tarde, buscando yo el poder seguir su recomendación, he prestado mucha atención, digo, a lo mejor a la mañana no, pero ahora a la tarde nos dice algunas cosas que me motivan, ¿no? Y me permiten seguir sus recomendaciones. Esta tarde usted nos ha dado algunas clases, o por lo menos ha intentado darnos unas clases. Es verdad que el aprovechamiento de los alumnos pues nunca es lo que el profesor pretende, ¿no? Y es verdad que una parte de la clase que usted daba y por la forma que la daba estaba más bien dirigida a decir hay que ver qué malos alumnos me ha tocado y qué torpes, ¿no? Porque la forma en la que usted nos hace las recomendaciones pues dice, me han tocado el batallón de los torpes, ¿no? Pero bueno, digo, bueno, pues yo voy a analizar las cosas que dice. Dice, por ejemplo, lo que ha perjudicado fundamentalmente a las personas más desfavorecidas en España, ha dicho usted, no es la política económica, sino la crisis. Venga, hombre, la gallina. Ha dicho también que no es lo mismo, en una explicación de qué pasa cuando baja y qué pasa cuando sube la economía, con gráficos incluidos, que no es lo mismo subir que bajar. Y también ha dicho que todos somos Europa. Digo, bueno, ya lo de los eslóganes pues está bien, ¿verdad? Pero tampoco es de catedrático, ¿no? Entonces yo, permítanme, y le ruego me disculpe, voy a hablar de los presupuestos. Voy a hablar de los presupuestos que usted ha presentado, aunque no ha defendido, pero le tocaba defenderlos, y voy a tomar como referencia también una frase que usted ha dicho a la mañana que me parece que es la única verdad que ha dicho. Usted ha dicho esta mañana que los presupuestos son la plasmación económica de las políticas de un gobierno. Ha dicho numérica, la plasmación numérica de las políticas de un gobierno. Y efectivamente, es la plasmación, estos presupuestos son la plasmación de un gobierno inmovilista en un estado residual. Eso es lo que define la política que usted ha venido haciendo, que ustedes han venido haciendo y que se plasman en estos presupuestos. Por eso nuestro grupo parlamentario solicita en esta enmienda de totalidad su devolución, porque a nuestro juicio son una declaración de conformismo y de falta de ambición de país. Estamos ante unos presupuestos para la crisis, no contra la crisis. Son los presupuestos de un Gobierno que vive como una victoria el estancamiento de nuestra economía. No es lo mismo crecer que estancarse.
Yo no le voy a dar clase, pero creo que en eso nos podríamos poner de acuerdo. Un estancamiento, por cierto, que afecta a los colectivos más sensibles, los millones de parados a los que no se les ofrece ninguna alternativa, los pensionistas a los que se les recorta el poder adquisitivo y los empleados públicos a los que se les siguen congelando las pensiones, los salarios. Unos presupuestos que confirman que el Gobierno, su Gobierno, ha renunciado a acometer una profunda reforma institucional para salir de la crisis. Unos presupuestos que no introducen medidas de estímulos para apoyar y para ayudar al cambio de modelo productivo. Unos presupuestos que ni abordan la reforma fiscal en profundidad ni implementan acciones decididas contra el fraude. En suma, estos son unos presupuestos para institucionalizar el estancamiento. En coherencia, eso sí, con la filosofía que orienta toda la acción de su Gobierno, que institucionaliza la precarización en el empleo con la reforma laboral, el 97% de los nuevos empleos son temporales, o institucionaliza la corrupción política. Una vez más, mucha palabrería reformista, pero ningún avance en lo sustancial. Se mantienen las estructuras institucionales obsoletas y caciquiles. Se refuerza el asalto a los organismos reguladores. Se mantiene la dualidad laboral, como dije, y la precariedad en el empleo, y se confirma el nulo interés del Gobierno en invertir en capital humano, ya sea en formación de parados, en educación o, en general, en la universidad. Lo único que se recortan en estos presupuestos, como en años anteriores, son los derechos y los servicios a los ciudadanos. Lo único que se mantiene son los chiringuitos. Estamos ante unos presupuestos continuistas y conservadores en la mala dirección. Hay 9 millones de pensionistas que perderán algo más de un punto de poder adquisitivo. Pero en el colmo de la falta de respeto a la verdad, esta medida injusta se nos quiere presentar como un incremento de las pensiones que subirán, entre comillas, un 0,25 frente a una inflación prevista por ustedes de 1,5. Esta decisión del Gobierno, la de subir las pensiones 0,5 para que baje verdaderamente el poder adquisitivo de los pensionistas, es una decisión cruel, pues afecta a personas que ya no tienen capacidad de reacción, señor ministro, y que, dado que el Gobierno ha dejado a la intemperie a centenares de miles de desempleados, estas mismas personas a las que les afectan esas medidas crueles e injustas están colaborando, en muchos casos, al sustento de todos sus descendientes en paro. Otra decisión relevante del gasto en este año consiste en congelar, como dije antes, un año más el salario de 3 millones de empleados públicos. Desde el año 2010, en que su salario se redujo en un 5%, los empleados públicos han perdido el 30% del poder adquisitivo. Dígame usted si eso no es una congelación y un retroceso. No es verdad, por tanto, señor ministro, que estos presupuestos no contengan nuevos recortes, pues los tienen, como mínimo, los 12 millones de pensionistas y empleados públicos y todos sus familiares. Tampoco es verdad que estos presupuestos no incorporen subidas de impuestos, porque en ellos se han prorrogado todas las subidas anunciadas como temporales por ustedes. O sea, que la mayoría de ciudadanos que pagan sus impuestos y no los evaden ni eluden sufren una carga fiscal sin precedentes en nuestra historia, con tipos marginales, como ya se le ha dicho, altísimos, pero con una recaudación muy baja. Este es su modelo fiscal, el modelo fiscal que consolidan estos presupuestos. Carga fiscal nórdica, sin servicios equivalentes, para los asalariados, para los que no pueden escaquearse de ninguna manera, y fraude fiscal, ministro, permítame que se lo recuerde, fraude fiscal propio de una república bananera. Lo que más me molesta es que, además, usted presuma de ese fraude fiscal y de esa amnistía fiscal, como luego más tarde insistiré. Estos presupuestos, ministro, reflejan también las consecuencias de un rescate generalizado a las cajas de ahorros y a las comunidades autónomas a costa de todos los ciudadanos. Por eso prevén que la deuda pública aumente casi hasta el 100% del Producto Interior Bruto. Usted decía esta tarde, es muy curioso esto, que cuando se incrementa del 37 al 70 es un desastre y una irresponsabilidad. Pero si se incrementa del 70 al 100 es un ejercicio de responsabilidad. Conviene recordar que a esta situación a la que estamos no hemos llegado de forma accidental
Si lo que era un problema de deuda privada entre las cajas y las entidades internacionales que les habían prestado se ha convertido en un problema de deuda pública entre el Estado y los socios europeos, es, señor ministro, como consecuencia de una gestión politizada de unas entidades controladas por los representantes de los partidos políticos. O sea, esto no ha ocurrido así por azar, ha ocurrido porque veníamos de donde veníamos y ustedes tenían mucho interés en controlar las cajas de ahorros. Por cierto, un expolio, el expolio que se ha producido a todos los ciudadanos, que se ha producido sin que nadie haya asumido su responsabilidad. Nadie de los que lo produjeron, ni penal, ni política, ni profesional, ni patrimonialmente. Nadie ha asumido la responsabilidad de lo que ha ocurrido y hay responsables. En cuanto al rescate generalizado de las comunidades autónomas, cabe destacar también que los mecanismos extraordinarios de apoyo han proliferado hasta convertirse en ordinarios, lo que no deja de ser lógico, pues los problemas que se presentan por ustedes como coyunturales y de liquidez son, en realidad, problemas estructurales que afectan a nuestro modelo de país. Un modelo inviable e insostenible. Insisto una vez más, señor ministro, sin reformas institucionales no saldremos de la crisis. Y no hay reformas institucionales ni en su programa, ni en sus propuestas, ni en sus políticas. Y luego se lo explico con mayor detalle si tengo tiempo. Es que ustedes le llaman reformas a los recortes y eso no son reformas. Vamos por partes. No hay más que revisar lo que les queda a los ministerios para hacer sus políticas una vez descontado del presupuesto aquellas partidas en las que el Gobierno hace meramente de intermediario entre los ingresos y los destinatarios. Pensiones, prestaciones, subsidios de desempleo, transferencia. No hay más que ver lo que le queda a los ministerios para hacer política para confirmar que la capacidad del Estado es cada vez más residual. Pero como el actual modelo de Estado está íntimamente relacionado con el poder partidario, que se hunda el país, pero que se mantenga el poder del partido, el Gobierno, ustedes, prefieren seguir tratando los síntomas como si fueran las causas, y así nos va. Tampoco van a servir estos presupuestos para paliar los efectos sociales de la crisis. El gasto en cohesión social se ha reducido fuertemente y, de nuevo, caen las partidas destinadas a la protección de los parados, las políticas activas de formación, las pensiones. Lo peor, señor ministro, es que estos sacrificios es que, además de injustos, son inútiles, porque ni siquiera sirven para lograr el único objetivo, el único fin que persiguen estas cuentas, que es cumplir el objetivo del déficit público. Ni siquiera para eso van a servir, como no sirvieron, por cierto, los del año anterior, a pesar de la prórroga, a pesar de la prórroga tampoco sirvieron. De hecho, estos presupuestos condenan a la economía española al estancamiento, a eso que usted llama recuperación y que no es recuperación. Ustedes cambian el sentido de las palabras, su significado, y llaman, como le acabo de decir, reformas a lo que son recortes y recuperación a lo que es estancamiento. Pero las cosas son lo que son, no lo que ustedes quieran denominar. Desde nuestro grupo parlamentario venimos proponiendo un recorte selectivo que respete el gasto productivo y social del Estado. Un recorte no general, sino selectivo y que respete el gasto social y productivo del Estado, que vaya unido a políticas de estímulo y a reformar nuestro modelo productivo. Pero eso solo será posible si se acomete una profunda reforma de las estructuras administrativas y los entes públicos, una reforma fiscal en profundidad y si se intensifica la lucha contra el fraude fiscal. Evidentemente, señor ministro, no ese es el camino por el que quiere transitar el Gobierno del Partido Popular. No hay más que ver la reforma local que la semana pasada analizábamos en esta Cámara. Nos sirve como ejemplo para confirmar cómo entienden ustedes la reforma de las administraciones públicas. Le dije que le iba a poner un ejemplo y me viene bien el debate que tuvimos la semana pasada. Ustedes, la reforma de las administraciones locales, le llaman a mantener los chiringuitos de poder, diputaciones y otros entes, a vaciar de contenido las instituciones que eligen directamente los ciudadanos, o sea, los ayuntamientos los eligen los ciudadanos pero les quitan las competencias, y a reforzar el poder y el presupuesto de aquellas instituciones que controlan directamente a través de los partidos políticos. Desde que ustedes han llegado al Gobierno, el presupuesto de las diputaciones ha subido el 13%, a la vez se ha recortado en políticas de empleo, en políticas sociales, en políticas educativas, en políticas de dependencia. Es una opción y ustedes han optado por mantener los chiringuitos y por recortar las prestaciones. Ya lo sabemos, gobernar es decidir, pero lo que hacen lo hacen porque prefieren, insisto, mantener el poder del partido, que no se hunda el partido
aunque se hunda el país. Yo le pregunto, señor ministro, ya que estamos en clase, ¿cuántos años hemos de vivir en el estancamiento? ¿Cuántas generaciones han de fracasar? ¿Cuántas oportunidades hemos de perder para que comprendan ustedes que de la crisis solo se sale con una profunda reforma de las instituciones? ¿Qué tiene más que pasar? Para que ustedes lo comprendan y para que no nos digan, cuando planteamos la reforma de las instituciones, que ahora toca la economía, como si se pudiera disociar y como si fuéramos capaces de salir de esta crisis sin resolver profundamente, sin reformar profundamente nuestras instituciones. Los presupuestos, como digo, reflejan el carácter cada vez más residual del Estado. Aunque parecen tener una gran dimensión y, por tanto, una gran capacidad de actuación, nada más lejos de la realidad. Se lo dije antes, descontadas las transferencias, a los ministerios les queda aproximadamente el 3% del PIB, o sea, el presupuesto de la Generalitat de Cataluña, para hacer políticas que contribuyan a la igualdad y a la cohesión de todos los españoles. Eso no, la imagen de un Estado residual. Así nos encontramos con que partidas esenciales, como las de educación y sanidad, sobre las que cada año mantenemos el ritual de analizar si suben o bajan, nos encontramos con que son partidas verdaderamente ridículas. Lo que nos lleva a alertar nuevamente, señor ministro, sobre las consecuencias de una política que ha desmantelado el Estado y le ha dejado al Gobierno sin capacidad para garantizar la cohesión y la igualdad entre todos los españoles. Estos presupuestos se basan, además, en un escenario macroeconómico que certifica el estancamiento y que ustedes venden, como le decía, con fingido entusiasmo, como si fuera la recuperación. Es verdad, ministro, reconózcamelo, que la credibilidad de las previsiones y medidas del Gobierno ha quedado en entredicho tras el incumplimiento reiterado del compromiso del déficit también en el año 2012. Este es el panorama que nos espera en España si ustedes no rectifican, pues la mayoría de los países que han aplicado esas políticas de recortes generalizados han caído en un círculo vicioso de recesión, déficit público, recortes y más debilidad económica que ni siquiera les ha permitido cumplir con los objetivos del déficit. Este es el camino en el que ustedes nos han metido a nuestro país. Además, las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto de los organismos internacionales son peores, usted lo sabe, que los que el Gobierno ha plasmado en los presupuestos. La cuestión no es baladí, ministro, porque si el Producto Interior Bruto fuese menor de lo esperado, implicaría menos ingresos tributarios, menos cotizaciones sociales, mayores gastos por desempleo y se verían afectadas partidas presupuestarias fundamentales. O sea, pasarían de ser un problema de macro a ser un problema micro, de eso que algunos colegas que han hablado antes de mi intervención le explicaban a la gente en su sueldo o en su pensión. Esas desviaciones le afectan muchísimo, hasta el extremo de que no pueden llegar a final de mes. La demanda interna vuelve a ser un lastre para la recuperación. No podía ser de otra forma, en cuanto la renta disponible de las familias seguirá reduciéndose con motivo de las injustas políticas fiscales llevadas a cabo recientemente por su Gobierno, las cuales descargan su presión sobre las clases medias en lugar de corregir el desequilibrio vía reducción de gastos no productivos. En cuanto al mínimo descenso de la tasa de desempleo que pronostica el Gobierno para el 2014, esta será solamente posible como consecuencia de una caída en la población activa, ya que seguirá, incluso en sus presupuestos, sin crearse empleo neto. Caída, por cierto, de población activa que el Gobierno atribuye a factores demográficos, obviando los dramas de abandono de la búsqueda de empleo por desesperanza y, además, obviando la migración forzada de los jóvenes a otros países. Como dije, estos presupuestos se recrean en la crisis, no proporcionan ningún estímulo para superarla y son algunos ejemplos clarísimos que le voy a dar en este momento. Las inversiones en nuevas infraestructuras caen un 10%. El gasto en investigación y desarrollo, aunque aparenta una subida de 71 millones, el 1,3%, no es más que un freno al recorte de otros años que fue de 2.000 millones y no representa un cambio de su política. La Carta de la Ciencia pide incrementos de 636 millones durante 3 años para garantizar el sostenimiento del sistema. Está claro que la innovación, el desarrollo, la investigación no es una política prioritaria para su Gobierno, pese a ser imprescindible para la mejora de la competitividad, el cambio de modelo productivo y el crecimiento a largo plazo. Pero, como gobernar es decidir, ustedes prefieren invertir en pasado, no invertir en investigación y en desarrollo
y invertir en mantener las diputaciones. El gasto en educación disminuye un 30% en los presupuestos del 2010, por mucho que intenten ustedes disimular. El gasto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, incrementa un 26,4%. ¿Pero por qué incrementa un 26,4% el gasto del Ministerio de Industria y Energía? Pues ahí va el engaño, porque ese incremento se debe al gasto inducido por las ruinosas reformas eléctricas. La semana que viene traeremos otra, la 7ª. La conclusión es que el publicitario cambio de modelo de nuestra economía tampoco va a financiarse en este ejercicio. Estos presupuestos no servirán para paliar tampoco los efectos sociales de la crisis, ya que el gasto en cohesión social también se reduce y se consolidan los recortes previos. De nuevo, los ejemplos en esta materia son numerosos. Aunque la cifra para desempleo crece aparentemente en un 10,1% sobre el presupuesto anterior, aquella partida, la del presupuesto anterior, que ya denunciamos que era irreal, hubo de modificarse para poder hacer frente a los pagos. Alguien le decía antes, es que no se puede comparar este presupuesto con el otro porque han tenido que irse haciendo presupuestos complementarios, luego no es comparable. Y ese incremento, a pesar de que las medidas antisociales aprobadas a lo largo del 2013 endurecieron los requisitos para acceder a las ayudas y rebajaron la cuantía a percibir por los desempleados. La partida de gasto previsto tampoco podrá cumplirse a pesar de que los nuevos parados tendrán menos derechos gracias a su política y cobrarán una cuantía inferior y por un tiempo más corto. Eso, aunque no hagan ustedes caso a lo último que ha pedido la COE, que ya veremos si le hacen caso o no. En cuanto al gasto en políticas activas de empleo, el ligero incremento se centra en las bonificaciones en las cotizaciones a favor de empresas, recortando una vez más las actuaciones en formación e inserción laboral para los parados. En realidad, como dije antes, el único sentido de estos presupuestos es contentar a los organismos y acreedores internacionales y quizá a corto plazo lo consigan, pero dado que no contienen ni una sola medida de estímulo, no nos ayudarán a salir del estancamiento y de la crisis. Y además, los ciudadanos, como lo viven en su casa, tampoco podrán ser engañados por ustedes, ni por todas sus soflamas, ni por todos sus discursos. Conviene recordar también que en estos presupuestos se prorrogan las enormes subidas de impuestos de años anteriores. Eso sí, con la promesa de que alguna de ellas se revertirá, dicen ustedes, en los meses antes de las próximas elecciones generales. O sea, no suben los impuestos, mantienen los impuestos que dijeron que eran temporales, pero nos avisan la buena nueva. Unos meses antes de las elecciones, qué casualidad, bajaremos algunos de estos impuestos. En fin, es un uso del marketing político que verdaderamente no quiero ni calificar. Una vez más, recordar también que la mejor receta no es realizar recortes en la lucha contra el fraude fiscal ni amnistiar a los defraudadores. Ministro, eso es inmoral, inútil e injusto. Las malas prácticas presupuestarias se van convirtiendo en una tradición, pues a pesar de lo que afirma el Gobierno, las previsiones de ingreso no es realista. En primer lugar, porque se basa en unas estimaciones de ingresos que no se van a cumplir ni por parte del IVA ni por la parte de los impuestos de sociedades. En estas condiciones, la previsión de que la recaudación fiscal se incrementará un 2,4% es una irresponsabilidad o un engaño o las dos cosas juntas a la vez. Aún más grave nos parece que después de 2 años el Gobierno carezca de una estrategia fiscal coherente. Coherente o una, la que fuera. Esta política fiscal o recaudatoria, que yo creo que es la palabra más exacta, la forma mejor de describirla, que discurre a golpes un tanto improvisados en medio de la confusión y de los desmentidos permanentes, no tiene más margen, señor ministro. El Gobierno debería acometer de una vez por todas la tarea de realizar una profunda reforma fiscal que elimine las inequidades del sistema actual y proporcione un aumento de la recaudación a cargo de quienes hoy pagan menos de lo que debieran. Insisto, a cargo de que paguen más quienes más tienen. No puede dejarse al margen del análisis la amnistía fiscal, aunque fue del año anterior, como digo, aunque haya tenido efecto en el año 2012 y aunque usted presuma de ello. Mire, ministro, a los ciudadanos cumplidores, por recordarle la verdad de las cifras, aunque usted no quiera hablar de los presupuestos, a los ciudadanos cumplidores se les exigen tipos marginales nórdicos, como le dije antes, superiores al 50% en el IRPF, mientras que a los defraudadores se les ha pedido un tipo efectivo del 3%, libre de multas, intereses de demora o recargos de ningún tipo. ¿Le parece justo?
¿Cómo se puede justificar que se exija más a los que ya cumplen sin intentar que los que evaden asuman una parte de la carga? La parte sustancial, por cierto. Las amnistías fiscales violentan principios éticos. No me venga usted aquí a contar que otros ya lo hicieron. Ustedes la han hecho. Violentan principios éticos y constituyen, además de que violentan principios éticos, constituyen una renuncia a las responsabilidades de gestión tributaria del Gobierno. Resulta evidente que el Gobierno ha renunciado a perseguir el fraude fiscal al anunciar que mantendrá el presupuesto de la agencia tributaria como está. O sea que el Gobierno renuncia a recaudar los aproximadamente 70.000 millones de euros de fraude fiscal que se producen anualmente en España. Ustedes han renunciado a eso. El Gobierno prefiere entretenerse. En vez de perseguir a los defraudadores, ustedes prefieren perseguir a los desempleados que olvidan sellar un mes su cartilla. A esos prefieren perseguir, a los parados. Perseguirlos a ellos en vez de perseguir a los defraudadores. Y yo me pregunto, ¿por qué preferirán perseguir a los parados que perseguir a los defraudadores? ¿Será porque tienen más conocidos entre los segundos que entre los primeros? ¿Será por eso? ¿O será una casualidad? Como antes expliqué, señor ministro, estos presupuestos consolidan la decisión del Gobierno. He hecho una pregunta, oiga, usted me conteste. Consolidan la decisión del Gobierno de abandonar a su suerte a 9 millones de pensionistas. Pero además estamos ante unas previsiones de ingresos y gastos de la Seguridad Social que no se ajustan a la realidad. Otro de los rasgos llamativos y significativos de cómo se hace política en nuestro país es que mientras que nos sometemos a los requisitos y condiciones que nos impone Bruselas para prestarnos 40.000 millones de euros para rescatar a las cajas de ahorros, el Gobierno renuncia a exigir condicionalidad real y concreta a comunidades autónomas y ayuntamientos a los que se les rescata. Mire, desde nuestro grupo parlamentario queremos insistir una vez más en que esta es una política errónea, ministro, que favorece la irresponsabilidad y la deslealtad. Las dos cosas. Porque el Gobierno tiene la obligación de no dejar tirado a ningún ciudadano. Sí, tiene la obligación de no dejar tirado a ningún ciudadano, pero tiene también la obligación de exigir responsabilidades a quienes han llevado a la quiebra a las instituciones en las que gobiernan. Pero en ese ámbito de rescatar instituciones, también se repite lo ocurrido en las cajas de ahorros que hace un momento les señalé. Se rescata a los responsables del siniestro, a los que verdaderamente son los responsables del siniestro que se ha producido, pero se deja tirados a aquellos que han sido esquilmados en sus ahorros, a los que no se les rescata nadie, porque nadie ha pagado por lo que hicieron en las cajas de ahorros. Y yo aquí me vuelvo a preguntar por qué será que se deja tirados a los ahorradores y, sin embargo, se rescata y se les coloca bien colocados y no se les exige ningún tipo de responsabilidad a quienes han hecho el expolio. ¿Será en este caso también porque tienen más conocidos entre los que han cometido el expolio, el latrocinio, que entre los ahorradores que se han quedado tirados? También me hago esa pregunta, si será por eso o será pura casualidad. Hay otra decisión presupuestaria relevante en el ámbito territorial que resulta criticable a nuestro juicio. Lo hemos venido diciendo en ejercicios anteriores y quiero hacerle una brevísima reflexión al respecto. El Fondo de Compensación Interterritorial se diseñó como un instrumento de equidad para garantizar la financiación de infraestructuras en las comunidades menos ricas. Por cierto, que pague más quien más tiene no es expolio, sino justicia y equidad. Para eso se hizo el fondo, para poder invertir en las comunidades menos ricas, porque, insisto, que pague más quien más tiene, ahora que existe ese debate en España, que no es nuevo, pero que sigue existiendo, no es expolio, sino equidad. Sin embargo, y a pesar de la continua disminución de fondos europeos para estas políticas, en los presupuestos, en estos otra vez se opta por reducir este Fondo de Compensación Interterritorial al mínimo, vaciándolo realmente de contenido. La deuda pública, por centrarme en otro aspecto también de los presupuestos, ha pasado de representar, como decía antes, el 68% del PIB cuando ustedes llegaron al Gobierno a prever que llegue al 100%. Y déjenme que le diga, ministro, creo que no hay una variable que refleje mejor el descontrol de las cuentas públicas que este. Insisto, que refleje mejor el descontrol de las cuentas públicas. Ahora bien, usted ya nos ha dicho que cuando lo hacen ustedes, subir del 70 al 100 es responsabilidad y cuando lo hacen otros, pues es irresponsabilidad. Yo creo que lo haga quien lo haga, esta subida brutal en tan poco tiempo, que no se ha producido en ningún país del mundo. Por cierto, nosotros
del año 1910, nunca desde 1910 se había producido una situación como esta, es lo que refleja, es una variable que refleja realmente el descontrol de las cuentas públicas. No hay por qué presumir de ello. Como ya dijimos, este enorme incremento se ha debido en buena parte a dos causas interrelacionadas, el rescate generalizado de las cajas y el rescate, por cierto, que ya se ha producido y que es un rescate europeo. Usted durante toda la mañana ha estado diciendo que podíamos presumir de que no nos han rescatado, de que hace unos meses todo el mundo decía que nos iban a rescatar y ahora ya no lo dice nadie. Hombre, ahora ya no lo decimos nadie porque ya nos han rescatado. ¿O es que usted es el único que nos ha enterado que nos han rescatado? ¿O es que los 40.000 millones que nos ha prestado la Unión Europea para rescatar las cajas de ahorros no es un rescate, que además imputa deuda, aunque nos dijeron al principio que no? Bueno, pues usted sigue diciendo que ahora ya nadie habla de eso. Pues ya no hablamos porque ya se ha producido, aunque usted parece que no se ha enterado a pesar de ser el ministro del ramo. En fin, a todo esto hay que añadir una falta de deslealtad, una falta de lealtad institucional a los dos rescates que le he citado antes por parte de algunas comunidades que llegan a amenazar con la secesión a la vez que exigen cambios en las reglas de juego a favor del pacto fiscal. Usted dijo esta mañana que había dos cosas de las que podíamos presumir. Una, lo que influíamos en Europa. Ya le dije antes que no es buen día para hablar de eso. Y otra, de la estabilidad institucional de España. Ya le digo que tampoco es buen momento, porque mientras que hay una comunidad autónoma que nos amenaza con la secesión, sí o sí, tampoco es muy buen día o tampoco es buen momento para presumir de estabilidad institucional, salvo que a usted le parezca que ese es un tema menor que se negocia como se negocia una transferencia de una comunidad autónoma. En fin, ministro, termino como empecé. Le dije que iba a hablar de los presupuestos y de los presupuestos que usted ha presentado, aunque no ha defendido, es de lo que en nombre de mi grupo hemos hablado. Estos son unos presupuestos para quedarse en la crisis, no para salir de ellos. Unos presupuestos engañosos y conservadores en el peor sentido de la palabra, pues conservan todo lo negativo que nos ha hecho llegar a esta situación. Unos presupuestos poco ambiciosos. Unos presupuestos, además, insolidarios e injustos. Unos presupuestos que no incorporan medidas de lucha contra el fraude, ni medidas para crear empleo, ni medidas para reactivar la economía. Unos presupuestos que siguen incrementando impuestos y siguen castigando a los más débiles. Unos presupuestos que abandonan la educación y la investigación, claves, ambas dos, para salir de esta situación y para que España recupere o consiga el papel que los ciudadanos se merecen. Unos presupuestos que siguen recortando políticas sanitarias y políticas sociales. En suma, unos presupuestos para los que pedimos su devolución. Señora Díez, desde luego lo que ha quedado claro es que no le han gustado nada los presupuestos del Estado para el año 2014. No esperaba menos de su señoría. Pero es que realmente lo que no me ha quedado claro es qué es lo que pretende, qué haría UPyD si de él dependieran los presupuestos. ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Una política para reducir el déficit público o para aumentarlo? Eso es lo que haría. Dice usted, estos presupuestos están orientados a reducir el déficit público. ¿Usted haría otra cosa? Estos presupuestos quizás sirvan para ganar la credibilidad de España ante los inversores y los mercados financieros. ¿Usted haría otra cosa? Si dependiera el Gobierno de España de usted, de UPyD, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿No estaría en esa primacía? Realmente, porque... Y después se ha quejado absolutamente de todo. Que no hay más inversión pública y se queja. Que no hay suficiente protección social. Que no hay suficiente protección social, no son los datos del presupuesto sobre los que llevamos hablando todo el día. ¿No es verdad que estos presupuestos, el 52% de cada 100 euros se gasta en protección social? ¿No es verdad? ¿No quiere las cifras? ¿O no le gustan esas cifras? En política tributaria, ¿no es verdad que han aflorado 40.000 millones de euros? ¿Pero han aflorado o no, señora Díez? Claro, es que ustedes van a negar y suben aquí a hablar de ética realmente con una cosa ahí. Han llegado a decir que si el ministro de Hacienda conoce más defraudadores que de los otros. Es que es una cosa realmente... Además, mire, le voy a decir una cosa, señoría. Usted tiene la virtud de aparecer como nueva en este oficio. Y yo le voy a recordar que usted tiene mucha experiencia en este oficio,
que usted ha sido miembro del Partido Socialista durante larguísimos años. Ha sido miembro del gobierno socialista gobernando con PNV en Euskadi. Señoría, todo eso es usted. Y aquí sube usted como si fuera nueva. Y llega a decir, con todo desparpajo, llega a decir que lo único que hace estos presupuestos es mantener los chiringuitos. Es una cosa, realmente resumen de la postura de UPyD en estos presupuestos generales del Estado para el año 2014, los presupuestos de la recuperación. Lo que hacen es mantener los chiringuitos. ¿Qué chiringuitos? ¿Pero qué chiringuitos? Usted, que ha pertenecido durante mucho tiempo a una formación política respetable y seria como el Partido Socialista Obrero Español, y ahora resulta que está aquí como si fuera nueva, ha llegado nueva a esta Cámara, a este oficio, y realmente está descubriendo lo que es la política. Reclama las reformas institucionales después de haber sido miembro de un gobierno en el País Vasco. Es que es una cosa magnífica, soberbia. Está dotada realmente de toda la capacidad para hacerlo, señoría. Lo tiene la dotación. Los chiringuitos, como usted le llama, son diputaciones. La financiación de las diputaciones está determinada en nuestro sistema de financiación local. Por tanto, estos presupuestos no hacen más que aplicar el régimen financiero local que establece y que está establecido y que, por cierto, el Gobierno proyecta cambiar el año próximo, como anuncié en esta nueva ley de régimen local. Eso ya está anunciado. Está anunciado también que enseguida acometeremos una reforma tributaria en España que busque la eficiencia y la equidad como premisas fundamentales. Ya estamos comprometidos en esa agenda. Y, por tanto, usted, con motivo de estos presupuestos generales del Estado, está abordando cuestiones que no se refieren. No hay reforma institucional en los presupuestos generales del Estado. Solo faltaba. Pero ¿cómo va a haber reforma institucional en los presupuestos generales del Estado? O sea que la reforma institucional ya la estamos haciendo en España, con una cantidad de leyes que está cambiando la arquitectura institucional política de este país, empezando por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, comenzando por esa nueva ley de régimen local que delimita claramente una administración, una competencia, con leyes como la Ley de Mercado Interior, la Ley de Desindiciación, leyes fundamentales que están modernizando nuestras administraciones públicas, la ley básica también, la ley orgánica de deuda comercial. Claro que estamos haciendo una auténtica arquitectura institucional en nuestro país, diferente. Pero usted llega y dice, no está en los presupuestos. ¿Cómo está en los presupuestos? Está en las leyes que se están sometiendo durante toda esta legislatura en esta Cámara. En las leyes. Y a usted le gustará más o menos esas propuestas, está legitimada, pero decir que no existe esos proyectos, vamos, es que realmente es interesante, ¿no?, escucharla. Interesante porque habla con una propiedad sobre estos temas de la crisis que realmente estoy seguro que tú tienes la fórmula para salir de la crisis, pero no la llego a comprender. Y eso me gustaría que UPyD se pronunciara sobre lo que haría con un presupuesto del Estado. ¿Cómo va a recaudar más en una recesión económica? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con un afloramiento de fraude mayor que el que se ha producido? ¿40.000 millones de euros? Pero usted sabe, ya le he dicho, ya he insistido esta tarde, detrás de 40.000 millones de euros, las decenas de miles de contribuyentes que hay, con nombres y apellidos, información cargada en los ordenadores de la agencia tributaria, que nunca había estado, nunca había existido esa información, como hoy está ahí. Y ustedes llegan y suben aquí a decir que este gobierno, poco menos, que protege el fraude fiscal. Realmente formidable. Se podrá exagerar lo que se quiera en los discursos políticos, pero cuando se sustenta en cifras, señoría, en cifras son las que estamos planteando. ¿Suben las pensiones en España, el capítulo de pensiones en España, un 4,9% o no suben? El cambio, la subida, la alteración presupuestaria del seguro de paro en España obedece a otra cosa que ignora su señoría, que es que este año
esta Cámara ha aprobado un suplemento de crédito para poder financiar las prestaciones de desempleo que estaban infradotadas presupuestariamente. Por esa razón, respecto del ejercicio anterior, hay esas modificaciones. Por tanto, quiero decir, perfectamente explicadas además por normas que, insisto, están contenidas y ha aprobado el Pleno de esta Cámara. Pero su señoría seguro que no estaba en el Pleno ese día, cuando se aprobó realmente ese suplemento de crédito de casi 5.000 millones de euros para financiar el seguro de desempleo correspondiente al ejercicio 2013 y que, por tanto, altera la comparativa. Cifras. ¿Y qué hubiera hecho UPyD con el rescate de las comunidades autónomas? ¿A qué le llama rescate? ¿Usted qué concepto de España tiene? ¿Quién está rescatando a quién? ¿Dejamos sin pagar los servicios públicos que no pueden financiar determinadas comunidades autónomas? ¿Eso es lo que hacemos? ¿Porque no tienen acceso normal a los mercados? ¿Ese es el rescate? Y dice, eso lo pagamos todos los ciudadanos. Está bien esto, pero ¿quién lo va a pagar? ¿Los franceses? ¿Los italianos? Lo tendremos que pagar los españoles, ¿no? Que estamos financiando los servicios públicos que prestan esas comunidades autónomas. ¿Cómo que rescatamos? ¿A costa de quién? ¿Pero qué lenguaje y qué forma de entenderlo? La crisis bancaria. ¿Ha habido una crisis bancaria en España o no ha habido una crisis bancaria? ¿También la crisis bancaria la ha provocado el gobierno del Partido Popular? ¿También? ¿O es que no la está resolviendo esa crisis bancaria? Con cifras. ¿Cuál ha sido el volumen de deuda que nos ha dejado el MEDE para sanear esa crisis bancaria? 43.000 millones de euros. Por cierto, en unas condiciones de deuda realmente muy favorables, con tipos de interés incluso por debajo del 1% y vencimientos a muy largo plazo, a 15 años. Por tanto, no íbamos a tomar esa deuda, que es la que explica en parte el incremento de deuda que hemos tomado el Estado español para financiar la recuperación de nuestros bancos. ¿Pero qué está diciendo desde la tribuna? ¿Quién está aquí protegiendo a no sé quién? Pero usted dice, es que hace un discurso, su señoría, donde va cogiendo rábano y lechuga, rábanos y tomates, plátanos y manzanas, peras y limones. Eso es lo que hace. Y bueno, la verdad es que ustedes que están gobernando ya en determinados ayuntamientos, porque están actuando en coalición, deberían tener un lenguaje político mucho más responsable. Están apoyando el gobierno. Incluso hay gobiernos autonómicos que no serían factibles si no estuvieran apoyados por UPyD en este momento, algún gobierno autonómico. Por tanto, esto, por lo menos en términos de vía libre, a ese gobierno. Por tanto, ustedes deberían acomodar su planteamiento a lo que es la realidad de la crisis, señora Díez. Entonces, según UPyD, el año que viene no habrá crecimiento económico. Conclusión. Quiero que remate esa conclusión, que explique esa conclusión. No va a haber crecimiento económico en España el año próximo. Esa es la conclusión. No va a haber creación de empleo. Ya tenemos la opinión de UPyD. UPyD piensa que no va a haber crecimiento económico. Que este país tiene un presupuesto del Estado que lo único que financia son diputaciones. Está bien, gran argumento de presupuestario, realmente formidable argumento. Y que, reitero, en los presupuestos del Estado no están las reformas institucionales que están en todas las leyes que se están sometiendo y, desde luego, las leyes de regeneración democrática que están en marcha en este Parlamento. Eso no es la realidad de España, no. La señora Díez, que está recién llegada a la política española, que no tiene pasado, habla con esa propiedad y esa capacidad de ser no sé qué. ¿Dónde está su presupuesto? ¿Dónde está su apuesta presupuestaria? Duda del objetivo de déficit y duda de Europa, como ha hecho esta mañana. Hoy no es un buen día para hablar de Europa. Mire, señora Díez, voy a leerle la opinión que ya esta mañana
me he referido a ella de una manera más breve, del director de Europa del Fondo Monetario Internacional en una rueda de prensa dada el pasado viernes en la Asamblea del Fondo Monetario Internacional, y cuando responde alto staff del Fondo sobre España a una pregunta de un periodista sobre España. Dice: probablemente España es un gran ejemplo de la destreza con la que el cubo de Rubik puede ser alineado. Mire cómo estaba España hace 18 meses. Mire cómo estaban los tipos de interés soberanos de la deuda soberana de España y la preocupación que había entonces comparada con la situación actual, con el tipo de interés de la deuda española a 10 años, el bono español, al 4%. Vimos en el día de ayer una suscripción de deuda pública a 30 años sobre la que existía una muy alta demanda. Hemos visto mucha seriedad en el manejo de los problemas del sector financiero a lo largo del último año, y Europa ha contribuido y ha ayudado a España con la reestructuración para proveer un paquete financiero de soporte. Y ha habido consolidación presupuestaria, pero la senda de esa consolidación se ha ajustado, de manera que los objetivos de corrección del déficit excesivo se han ajustado para que sea compatible esa senda con la recuperación económica, con el crecimiento, teniendo, por tanto, menos impacto negativo sobre el crecimiento que hubiera producido la consecución de objetivos de déficit público anteriores. Con los problemas del sector financiero y el hecho de que la economía ha estado en recesión durante varios años, no es sorprendente que la deuda se haya incrementado. Y acaba diciendo así, y él piensa que realmente es un ejemplo que puede ser utilizado, y un ejemplo y un caso donde Europa y España han hecho juntos la tarea de afrontar sus problemas. Hay gente que tiene otra opinión de España y otra opinión de Europa, que España realmente está mereciendo y recuperando el crédito internacional. Después de escuchar discursos políticos como los que nos ha ilustrado la portavoz de UPyD, realmente su visión de España no puede ser no ya crítica, sino catastrofista. Realmente la visión que usted ha pintado de esa España. Y hay otra España que ya he saludado esta mañana, esa España de recuperación y de empresa, esa España que está haciendo un gran esfuerzo por superar esta crisis económica. Y esa España lo que necesita es que desde esta Cámara se le lancen mensajes positivos, mensajes de confianza, mensajes de fiabilidad cuanto antes. Gracias, señor presidente. Pues mire, señor ministro, señor Montoro, claro que hay otra España, pero usted no es esa España. Esa España de la que usted habla es la España a la que usted le sube los impuestos y le quita las prestaciones sociales. Esa España de la que usted habla, que es la que sufre las consecuencias de su política, no es la España en nombre de la que usted gobierna o en nombre de la que usted habla en esta tribuna. Claro que hay otra España que es la España a la que yo quiero. La España a la que yo quiero. Dice, usted no quiere a España, a usted no le gusta España, usted piensa... No, a mí lo que no me gusta es su política, oiga, a ver si se entera. A mí me gusta España, pero no me gusta la política de su gobierno, a ver si se entera. Oiga, que ese señor que se sienta ahí que no está, cuando el gobierno socialista le decía que hiciera el favor de apoyar sus políticas económicas, le llegó a decir al presidente Zapatero que sería un antipatriota si apoyaba sus políticas. Pues eso le digo yo a usted, oiga.
que sería antipatriota por mi parte apoyar sus políticas que llevan a la ruina al país. A la ruina al país y a la ruina a las personas que más necesitan del Estado. Y viene usted aquí, bueno, por cierto, ha conseguido volver a subir a la tribuna sin hablar de los presupuestos. Se ha puesto a hablar de mi vida, de la vida de los otros, de las hortalizas, de cualquier cosa, menos de los presupuestos. Ciertamente ha descubierto usted, gracias a mi intervención, que no nos gustan estos presupuestos. No, no nos gustan nada. Y por eso los hemos analizado y hemos dado una alternativa a los presupuestos. No solamente en la tribuna, la hemos dado a lo largo de estos 2 años. Dar una alternativa a los presupuestos es dar una alternativa a su política. Y vuelve usted aquí a preguntarnos, ¿y qué harían ustedes? Y hace usted unas preguntas que verdaderamente no son de profesor, con lo bien que estaba hoy dando clase todo el rato gratis, educación pública y gratuita, toda la Cámara, y viene ahora a hacernos preguntas que yo no sé cómo contestarlas. Si quiere que le diga la verdad, dice usted, ¿le parece poco que hayamos aflorado 40.000 millones? Oiga, que la lucha contra el fraude no es para aflorar 40.000 millones cobrándoles el 3%, es para perseguir el fraude y para que todos los que defraudan, no es para condonar con un 3% a los defraudadores. Han aflorado 40.000, ¿y cuánto podrían haber aflorado si les hubieran tratado como a ciudadanos normales, de los que no evaden sus dineros, de los que pagan sus impuestos rigurosamente? Es que dice usted cosas extraordinarias. Dice, es que no ha habido, me dice usted, es que acaso no ha habido una crisis en la banca, es que acaso no ha sido necesario rescatar la banca, es que usted cree que no. También somos culpables, dice usted aquí en la tribuna, rasgándose las vestiduras, también somos culpables de lo que ha ocurrido en la banca. Pues hombre, sí. ¿Le suena un tal Rato y un tal Blesa o no le suena? ¿Tienen alguna responsabilidad en eso o no la tienen? ¿Les suena? ¿O son personas cuyos nombres no conoce, pasaban por allí y usted no les conoce de nadie? ¿Fueron o no responsables de que quebraran las entidades en las entidades en las que estuvieron, en las que estaban? ¿Fueron o no responsables de que hubiera que meter allí miles de millones que nos han prestado en Europa y que tenemos que devolver pagando intereses? Bueno, es que hace usted preguntas extraordinarias, como si se hubiera caído del cielo. Usted sí que parece nuevo, como si no conociera a nadie ni nada de lo que ha ocurrido. ¿Y qué haría usted? Me vuelve a preguntar, cada año me lo pregunta, veo que no se lo explico bien, es una torpeza por mi parte, no soy catedrática como usted y es lo que pasa, que no le puedo dar las lecciones tan bien como usted nos las da a los demás, pero cada año me pregunta, ¿y usted qué haría con el rescate a las comunidades autónomas? Se lo vuelvo a explicar. Claro que hay que rescatar a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, y claro que hay que resolver esos problemas, pero desde mi grupo parlamentario, incluso con iniciativa legislativa propia, le hemos planteado que establezca condicionalidad de verdad, o sea, que los fondos sean finalistas, para garantizar que los ciudadanos reciben en condiciones de igualdad los servicios considerados básicos, que si a nosotros para prestarnos los 40.000 millones, para prestarnos, nos exigen 30 y tantos puntos de condicionalidad, o sea, ¿qué nos dice Europa para prestarnos 40.000 millones? Nos han puesto 32 condiciones. Por ejemplo, nos han dicho, en términos coloquiales, oiga, no se los den a los que las han hundido. O sea, los mismos que las hundieron, que no se queden con ese dinero, quítenlos primero. Oiga, que no abran 10 sucursales en 100 metros cuadrados, aunque tengan los amigos ahí unas lonjas a disponibilidad, porque no es competitivo y les va a pasar lo mismo. Oiga, que no sigan invirtiendo en ladrillo, que inviertan en la comunidad autónoma. Oye, nos han puesto 32 condiciones para prestarnos un dinero que tenemos que devolver. Y yo les digo, oiga, pues nosotros, para salvar, para recuperar, para que no se hundan los ciudadanos, pongamos condiciones a las comunidades autónomas reales. Y usted me dice, ¿qué quiere? Pues eso es lo que quiero que hagamos. O sea, lo que hacen Europa con nosotros para prestarnos 40.000 millones. Y luego, finalmente, me planteo, dice, me reta, ¿va a subir o no va a subir España, la economía española? Pues ustedes dicen que va a subir un 0,7. ¿Le parece que es como para poner tambores y salir en pasacalle? Bueno, el Fondo Monetario Internacional dice que va a subir el 0,2. Y me pregunta usted también, ¿y se va a crear empleo? Oiga, ustedes son los que dicen que no se va a crear, lo dicen ustedes en el presupuesto.
Y viene aquí y para confirmar lo que nos quiere Europa, anda que está usted, en fin, falto de afecto, nos lee una cosa de un señor ahí traducido que dice cosas estupendas sobre nosotros. Oiga, un poquito de rigor y de seriedad, si es que esas cifras las ha dado usted, lo que pasa es que como no las ha dado, no las han escrito, como no ha defendido los presupuestos, pues se le ha olvidado. Son ustedes los que dicen que no se va a crear empleo, y que subiremos el 0,7, si a usted le parece que eso es como para tirar cohetes. Y finalmente me plantea, a ver, ¿qué haríamos nosotros? Pues se lo he explicado 20 veces, pero se lo explico aunque tengo en rojo esto, se lo vuelvo a explicar otra vez. Le he dicho que tenemos que hacer, que nuestro grupo ha venido proponiendo una reforma fiscal de verdad, en profundidad, no unas improvisaciones cada año, una reforma fiscal en profundidad, una lucha contra el fraude, que no es lo mismo que pedirle 3% a los que aflauran lo que han defraudado, que es una cosa completamente distinta. Hemos planteado la fusión de ayuntamientos, por ejemplo, como una política fundamental de reforma de las administraciones y de reforma de las instituciones. Hemos planteado una reforma incluso de la Constitución para refundar el Estado. Dice usted, ¿eso va a venir en los presupuestos, la reforma de las instituciones? No. Oiga, es que si ustedes hubieran hecho esa reforma, en los presupuestos se reflejaría, pero esto es como de preescolar, tampoco hay que esforzarse demasiado para entender esto, que si hubieran hecho la reforma estaría reflejado en los presupuestos. Tiene usted no hace falta que terminar. Termino. No hace falta que insista más, señor ministro. Usted ha estado muy hábil, en eso me ha escuchado y se ha dado cuenta de dos cosas que me parecen importantes. La primera de ellas es que al Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia le parecen muy malos presupuestos. No nos gustan nada, como no nos gusta la política de su Gobierno. Le digo más, si le apoyáramos seríamos unos irresponsables, absolutamente, y no defenderíamos a quienes tenemos que defender. La segunda de la que usted se ha dado cuenta, que no sé cómo se ha dado cuenta, pero se ha dado cuenta, me ha dicho, y ustedes los llaman chiringuitos, y me ha dicho, son diputaciones. ¿Cómo se ha dado cuenta usted de esto?